Hey, ¿qué tal a todos? Les habla su amigo Ate Victorino una vez más con otro video de Hunt, esta vez para Nikes de nivel intermedio para que puedan empezar a sacar dinerito para su set y hasta para ya pensar en pagarse la premi con dinero del juego. Hoy les hablaré de la Hunt en las carnívoras de Port Hope, respawn que por cierto tiene un requerimiento de nivel mínimo de 250, lo cual se me hace tonto ya que siento que desde antes se podría venir, pero bueno, Zipsoft y sus ondas raras. Para poder entrar a la puerta del respawn solamente tendrán que decirle al NPC Andrew Lice, Hi, Materials y Yes. Con esto ya podrán pasar la puerta y cazar todo lo que quieran en este respawn. Antes de empezar a explicarles otras cosas, quiero decirles que acá se hace principalmente profit, ya que la experiencia que dan es algo baja, aunque puede verse como aceptable tal vez hasta nivel 280. Entonces, ya sabiendo que el enfoque es principalmente el profit, de entrada traten de usar puras Ultimate Health Potions para no aumentar mucho su waste. Acá se van a topar con tres tipos de carnívoras, las Lumbering Carnivores, Spiky Carnivores y las Menacing Carnivores. Tengan cuidado con las últimas ya que son las más fuertes de las tres y salen aleatoriamente en los dos primeros pisos. Los únicos dos elementos de los que se recibe daño son de físico y earth, así que si tienen Terra Helmet, Ornate Chestplate, Lion Shield o si traen un Imbuement de protección a earth, les ayudará bastante, igual a que gasten menos y saquen bastante profit. A este nivel lo recomendable es usar doble Life Leech y doble Mana Leech para sobrevivir mejor. Si son de nivel más alto pueden ya ponerse crítico en vez de doble Mana Leech y sin problemas podrán estar matando. El bestiario se completa bastante rápido tanto de las Spiky como de las Lumbering Carnivores, así que pueden usar Dodge en las Spiky si ya lo tienen y tal vez un Parry en las Lumbering. Tengan cuidado de no usar Wound porque me parece que reflejan el daño físico, así que aguas con ese tema y también por lo mismo ni se les ocurra traerse arma de físico. De hecho, la mejor arma para traerse sería una de fuego para los dos primeros pisos y podrían cambiar a hielo en el último, ya que es donde más Menacing Carnivores salen y son débiles a hielo. Otra cosa importante es que si son apenas 250 traten de matar solo en los dos primeros pisos porque el último sí es más peligroso. Si rompen el respawn y sienten que necesitan matar también lo de hasta abajo, váyanse con cuidado de no juntar muchas Menacing Carnivores. Este lugar solía estar siempre a tope de jugadores las 24 horas con mínimo 2 personas al mismo tiempo, pero desde que fue nerfeado tanto el loot como la experiencia, la gente ya no se anima tanto a venir y ya se puede encontrarlo vacío más frecuentemente. Aún así, yo considero que sigue siendo de las mejores opciones para profit a estos niveles. Las ventajas de venir a cazar aquí son que se hace bastante dinero como ya les dije y que no se necesita mucha suerte para que esto suceda. Otra ventaja es que se llega bastante rápido desde la balsa de Port Hope, así que considero que está cerca del depot. También no necesitan accesos, lo cual lo hace bastante cómodo en ese aspecto. Otra ventaja es que pueden completar el bestiario de las Spiky y Lumbering Carnivores muy rápido y en muy pocas hunts, siendo otro punto a favor. Actualmente yo lo consideraría como medianamente concurrido para que tomen eso en cuenta antes de venir. Como desventaja está que la experiencia tope que se hace es muy poca y aún menos conforme vayan subiendo de nivel. Otra desventaja sería que no podrán entrar si son menos de nivel 250. Así que ya saben, si quieren hacer buen profit con sus Nikes sacrificando algo de nivel, no duden en venirse a este respawn. Espero les haya gustado el video y se queden a verlo hasta el final. Si les gustó y sirvió, no olviden apoyarme con sus me gusta y suscribirse al canal para que estén al tanto de nuevos videos con hunts actualizadas después del rebalanceo de vocaciones. Se despide Ate Victorino deseándoles que se encuentren bastante bien y que los pueda ver en el siguiente video. Bye. Jack it up.